A continuación, la doctora Marta Corrales, profesora de la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas, nos dará la conferencia El Tecnológico de Monterrey en la Agenda de la Unión Europea. La recibimos con un aplauso, por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Le agradezco tanto a Neil como a Isabel el que me hayan involucrado e invitado en este taller el día de hoy. Yo creo que lo que podemos de alguna manera capitalizar con este esfuerzo es justamente eso, que lo que hemos venido haciendo como investigadores de manera individual o fragmentada, realmente lo pudiéramos compartir, realmente se pudiera establecer estas mejores prácticas para el desarrollo de propuestas, para el desarrollo de consorcios, para el desarrollo de vinculaciones. Eso creo yo que es fundamental. En lo que yo les quiero presentar justamente es esta iniciativa que inicié en el 2006 como parte de una invitación de la ingeniera Hilda Catalina en su momento, que era la vicerrectora de Investigación y Desarrollo, y que posteriormente, a mediados del 2006, coordina el doctor Arturo Molina en su carácter de director de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Entonces, lo que les quiero presentar justamente es lo que estuvimos nosotros trabajando en este esfuerzo, precisamente por lograr una institucionalización que no se quedara nada más en un esfuerzo individual de un investigador. Sabemos que tenemos investigadores muy, muy importantes, como comentaba ahorita Neil, todo el esfuerzo que ha hecho, que han estado trabajando desde el FP4, igual que el doctor Molina, igual que Isaac, o igual que otros, Ocasio Luiselli, que han estado trabajando, pero lo interesante que nosotros vimos es el poder involucrarlos a ellos en este esfuerzo por diseñar una estructura que promoviera la investigación en el mediano y en el largo plazo, como un esfuerzo de un sistema de investigación. Y como comentaba hace un momento uno de los colegas, Luis Trejo, creo, comentaba que hasta el momento habíamos volteado exclusivamente a Estados Unidos o a nuestros fondos internos o a CONACYT o a proyectos individuales con empresas. El hecho de tener estos fondos con la Unión Europea creo que abrió un espacio, un área de oportunidad para hacer una investigación a nivel internacional, a nivel global. Entonces, justamente, pues lo que les quiero comentar lo que es justamente lo que nosotros pudimos recapitular en este 2006, en este año que iniciamos este proyecto de investigación con respecto al FP7. Creo yo que un detonante importante fue el hecho de que recibimos un apoyo significativo por parte de la embajadora de la Unión Europea de México en la Unión Europea, la doctora Lourdes Dieck en su momento. Ella fue alguien que también nos impulsó mucho toda esta iniciativa con el Tecnológico de Monterrey, y lo que nosotros de alguna manera pudimos integrar o recapitular en este año de trabajo fue el poder identificar cuáles eran los proyectos con la Unión Europea que estaban realmente aprobados y activos. Por otro lado, nos interesaba también iniciar esta concientización por parte de los investigadores, justamente las preguntas que ahorita hacían sobre que en realidad México en la mayor parte de los casos no va a ser un partner que sea el coordinador, pero puede ser un colaborador importante. Y otra cuestión que también generalmente se pregunta es el hecho de que no son esfuerzos individuales, son esfuerzos de un consorcio, son esfuerzos de un grupo de trabajo de investigación. Precisamente como parte de esta agenda de Lisboa, una de las características que se pretendía era lograr para el 2010 convertir justamente a la Unión Europea en una, decían ellos exactamente, la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. Pero obviamente es para la Unión Europea, obviamente les va a interesar trabajar con terceros países cuando obviamente aporta un valor importante en el desarrollo de su competitividad y de su dinamismo de su programa de investigación. Entonces, lo que nosotros, como les comentaba, detectamos qué proyectos estaban aprobados activos,
que iniciamos proyectos o propuestas en desarrollo y también detectamos que había otras propuestas que estaban básicamente en un estatus de propuestas semilla. Por otro lado, identificamos una estructura o diseñamos una estructura de los componentes que serían deseables para hacer de esta iniciativa de investigación con el Marco 7 algo de largo plazo, y para ello iniciamos con un taller de concientización. Creamos una plataforma en el SharePoint donde se dieron de alta todos estos proyectos. En los proyectos aparecía este abstract del que hablaban hace un momento, aparecían los investigadores que estaban involucrados, aparecían los socios a nivel internacional y los entregables de los que hablaba hace un momento Neil. O sea, este tipo de investigaciones no se queda solamente a un nivel conceptual, sino sí se tiene que establecer un entregable que sea de valor para la Comisión Europea. Y finalmente, también trabajamos en talleres para desarrollo de propuestas. Y trabajamos, básicamente, hablábamos hace un momento de los elementos, los componentes del FP7. Aquí lo único que falta es ideas, que habla, la diferencia estriba en que son investigaciones con lo que sería la frontera de la investigación y del estado del arte. Básicamente lo que nosotros investigamos en la parte de capacidades era cuáles eran los proyectos que ya estaban aprobados activos. Básicamente tenemos todos los proyectos de los eurocentros, del Eurocentro básicamente orientado a desarrollo regional, en los que se han trabajado básicamente orientados a todo lo que es el desarrollo de pymes en diferentes sectores, particularmente en electrónica, en la parte agrícola, en la parte de transferencia tecnológica. También teníamos otros proyectos relacionados justamente con lo que era la transferencia de conocimiento y el desarrollo de competencias a nivel investigadores. Y aquí tenemos justamente 3 proyectos, uno de cadena de suministro, otro de transferencia de conocimiento para el desarrollo de competencias y en base a los estilos de aprendizaje, y otro que era un proyecto de Erasmus Mundus, justamente también para desarrollo de competencias. Teníamos también otros proyectos de cooperación que también estaban aprobados activos. Uno de ellos era el proyecto Regina, que como comentaban tiene su acrónimo, que está orientado justamente en el desarrollo de alianzas estratégicas para clústeres industriales, creando mejores prácticas para sistemas de innovación regional. El sistema, por ejemplo, LIS Technology en educación y Learning en educación, el EcoLead, que justamente lideró el doctor Arturo Molina sobre redes de colaboración virtuales sustentables y que después tuvo una continuación con el eHubs, que es básicamente cómo lograr la intermediación de estas organizaciones virtuales en clústeres industriales. Aquí tenemos uno de alguna manera del plan que ellos presentaban a la Comisión Europea. Teníamos otros proyectos de los que muchos de ellos ha estado liderando y coordinando por parte del tecnológico el doctor Neil Hernández, orientados a la parte de seguridad de transporte automotriz. Él está orientado pues a todo lo que es la parte, por ejemplo, de tecnología de información, pero que comentaba él, es importante trabajar de manera multidisciplinaria, justamente desde el área de tecnología de información y comunicaciones, pero en el área de seguridad y transporte. Muy bien, tenemos también, por ejemplo, otros proyectos, por ejemplo, como el DADECO, que es para una metodología de detección de daños compuestos en el área de metalurgia. Y, en fin, otros proyectos en los que ya estaban, ahorita estamos viendo los que están en desarrollo, los que están todavía, en los que estuvimos trabajando nosotros el año pasado, por mencionarles algunos de ellos. Uno que está muy interesante es que está el cardio, que es orientado al área de medicina en cardiología en Monterrey, y que justamente también involucra parte de tecnología, parte de biomedicina y parte de salud. En fin, tenemos otros proyectos en desarrollo, son 17. De esos proyectos también tenemos 93 que están en gestación, 19 en el área de tecnología de información,
17 en el área de socioeconómicas y humanidades, 12 en transporte, incluyendo aeronáutica, 11 en alimentos, agricultura y biotecnología, 9 en energía, 10 en salud, 8 en nanotecnologías y nuevas tecnologías y 7 en medio ambiente, incluyendo cambios climáticos. Este era el modelo que proponíamos nosotros a la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo Tecnológico, cómo realmente poder lograr que de estos proyectos de investigación generaran resultados de largo plazo. Entonces aquí algo interesante que veíamos nosotros era, por ejemplo, la importancia de lo que era el governance, como quiénes eran las contrapartes por rectoría. Desde ahí era importante identificar quiénes eran las personas responsables de investigación, a quienes podíamos acudir en el caso de que nos interesara involucrar a colegas nuestros en otras rectorías del sistema, identificar quiénes eran los socios institucionales desde el punto de vista de la vicerrectoría académica para el entrenamiento de profesores, para la parte de internacionalización, cuáles eran las oficinas que nos podían apoyar en el extranjero, en Europa, en Sudamérica. Quienes, por ejemplo, la parte de BAF es otro socio muy importante. ¿Por qué? Pues porque son realmente los que deben de apoyar al investigador en todo lo que es esta cuesta arriba, en lo que es el manejo de las auditorías por parte de la Unión Europea para la recepción de los fondos, para todo lo que tiene que ver con que te llegó el fondo y se aplicó y en qué cuenta y llegó a una cuenta común y luego ya se aplicó a la otra cuenta y, en fin, lo que aplica aquí para el TEC no aplica a veces para la Unión Europea. Entonces aquí hay muchas cuestiones que tienen que homologarse. De hecho, una parte de este taller de concientización no fue nada más para los investigadores. En paralelo se abrió un curso de concientización para los administradores, porque era importante que tanto los administradores como los investigadores estuvieran obviamente tratando de orientar y coadyuvar el trabajo del investigador en todo momento, que le facilitaran el proceso y que se estableciera justamente una oficina que les acelerara cualquier tipo de dificultad en ese sentido. En este taller de concientización, como les comentaba, básicamente había cuatro módulos principales. En el módulo 1, justamente tratábamos de abrir o tratar de dar a conocer entre todos nuestros investigadores a nivel tecnológico. Bueno, y les quería compartir que tuvimos una inscripción interesante de 65 profesores e investigadores, que se impartió el taller de concientización en Monterrey y que participaron 65 profesores e investigadores, participaron estudiantes doctorales y también participaron otros miembros de centros externos de investigación. Y el objetivo principal fue crear conciencia, introducir en los proyectos de la Unión Europea y también identificar oportunidades de acceso a fondos de investigación con consorcios. Un aspecto importante fue el enfocarnos en lo importante de crear estas redes de investigación de las que hablaba Neil. Por ejemplo, en el caso nuestro, que de hecho lo vamos a compartir de hecho más tarde, cuando hicimos nuestro primer consorcio, requeríamos una participación de una universidad en Argentina. Entonces, es importante que se identifique una universidad de prestigio y que se identifique un colega con el que ustedes ya han colaborado anteriormente. Entonces, es muy importante ese tipo de vinculaciones, por eso, como comentaba Neil, los congresos, las asociaciones, ese tipo de vinculaciones son críticas. Se hablaba también muchísimo de todo lo que es el manejo la administración de presupuestos, el uso de fondos externos, y lo importante también de identificar las políticas de investigación europea, las políticas de elegibilidad, y aquí obviamente lo importante es identificar qué participación puede tener una universidad como la nuestra dentro del proyecto de investigación. En el módulo 2 ya era realmente, ya directamente entrar en materia de crear esta propuesta y justamente llevar esa idea o seleccionarla o identificar qué idea puede ser relevante hasta llevarla a la propuesta, desarrollo de la propuesta de investigación, cómo esa propuesta, quiénes pueden participar en esa propuesta, quiénes pueden crear ese consorcio para que la propuesta quede mucho más robusta y sustentada, cómo buscar esos socios, cómo aplicar a estos grants, cómo realmente estructurar quién va a dedicar, a lo que hablaba ahorita Neil de los work packages, quién va a ser el responsable de cada una de las fases del proyecto, cómo se va a monitorear,
cómo voy a planear realmente financieramente mi proyecto. Esto que hablaba ahorita también hace un momento es muy importante. De hecho, la mayor parte de las universidades, que muchos de sus proyectos, de sus recursos de investigación vienen por estas fuentes, justamente cuentan con lo que comentaban y con esos gestores, con estos consultores, por decir así, de proyectos que les ayudan en este proceso para asegurarse que el porcentaje y de hecho la forma en que ellos de alguna manera se colocan en el medio es justamente con su porcentaje de aceptación cuando la propuesta es sometida a la Comisión Europea. Entonces, algo que también es muy importante, que es una parte significativa de la que comentaba Ariel hace un momento, yo creo que a veces el contenido real del proyecto pueden ser de 25 o 50 hojas, pero a veces entre contratos y demás actividades, la propuesta se llega a ser a veces hasta de 250 o 300 páginas. Entonces, el manejo de contratos también es algo importante en cuanto al manejo de la confidencialidad, muchísimas cosas que hay que puntualizar ahí. En la parte 3, algo que es crítico es la ejecución del proyecto de investigación. Aquí lo que tratábamos nosotros también de compartir era todas las implicaciones que tiene la administración del proyecto en toda su totalidad, ya sea 2 años o 3 años, cómo voy a distribuir, cómo voy a hacer mis entregables, cómo voy a establecer que el monitoreo y las actividades y los recursos vayan siendo aplicados en tiempos, en resultados, como se está planeando. Aspectos interculturales, todo lo que tiene que ver con las reuniones de avance, cómo se van a planear, cómo voy a establecer mis reportes. Y finalmente, en el punto 4 ya se hablaba de oportunidades de fondos, de todo lo que era la parte de las directrices de la Unión Europea, con el manejo del FP7, con los programas, con los calls, con los tenders, qué ejemplos específicos se tenían y obviamente qué etapas y metas eran importantes a continuación. Una vez que hicimos este programa de concientización, invitamos a los profesores a que dieran de alta, como comentaban, a que subieran su proyecto, ya sea idea o un desarrollo de un proyecto ya con más cuerpo, con más estructura en el SharePoint, y tuvimos en este caso 93 proyectos que se dieron de alta. En este sitio estaban justamente las áreas temáticas por las que se daban de alta, justamente eran las mismas del FP7. Algo que también es muy importante desde mi punto de vista es que a veces, por ejemplo, el CONACYT maneja un área temática determinada. A veces cuando usamos cierto tipo de plataformas nuestras, como por ejemplo el RUA o el ZIP, a veces la forma de las áreas temáticas es diferente. Entonces, aquí una cuestión muy importante es homologar esas áreas temáticas para que los proyectos, al final de cuentas, se enlacen en la forma adecuada. Entonces, como les comentaba, se dieron de alta 93 proyectos y después de esto iniciamos con lo que fue el desarrollo de propuestas a partir de los 93 proyectos. En este taller de desarrollo de propuestas exitosas, justamente invitamos como parte de quienes nos compartían experiencia a diferentes investigadores, en este caso del tecnológico, para que nos compartieran desde su rol que habían jugado, cómo habían logrado que su propuesta fuera exitosa, y también invitamos a otros investigadores de otras instituciones. Entonces, el taller se inició, si ustedes aquí, por ejemplo, esta fue la primera parte, en febrero fue la parte de concientización, en julio fue el taller de desarrollo de propuestas, luego se continuó con un tutoreo en línea y el desarrollo de propuestas terminó en diciembre del 2006. Como les comentaba, lo importante aquí era pasar de la conceptualización de ideas al desarrollo de propuestas, a crear el consorcio, a buscar socios, a aplicar fondos, a hacer el plan financiero, a estructurarlo y a administrar el proyecto. Se hicieron presentaciones breves, se entrenaron y se dieron asesorías presenciales, se hicieron sesiones de preguntas y respuestas con discusiones generales. Después del diseño de propuestas se tuvo una sesión de tutoreo en línea, y esta básicamente fue el tutoreo en línea, tuvo ese tipo de estructura.
Aquí en cada una de en cada uno de los meses había actividades que cada uno de los investigadores y su consorcio tenía que entregar, es decir, aquí cada una de estas áreas representa un entregable. Aquí en la retroalimentación era el punto en donde, por ejemplo, en el caso de para septiembre, la retroalimentación para la escritura intensiva de su propuesta era decir, bueno, el proyecto puede continuar para ser concluido en diciembre o todavía requiere mucho más tiempo de desarrollo. Y lo importante es que, aparte de la retroalimentación, pues se hacían entregables, se establecían fechas límites. Aquí también se trabajaba ya con el consorcio particular de cada uno de los investigadores. Y para cada uno de los meses, dependiendo del tema que se estaba esperando entregar, se tenía, por otro lado, a un conferencista de diferentes universidades. Por ejemplo, Alexandra Pereira es de la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil. En el caso, por ejemplo, de escritura de propuestas, invitamos a Sean McCartney de Hyperion Limited de Irlanda, que es justamente uno de los gestores de propuestas exitosas, igual que Gavin Thompson, lo invitamos en octubre, que es de Helix Advisory Services de Inglaterra. En noviembre invitamos a Casio Luiselli, que es uno de los evaluadores también de los proyectos del FP7 de la Unión Europea. Y en diciembre invitamos a Teresia Twicker de Delft University Technology en Netherlands, que también es una persona que tiene mucha experiencia en estas áreas de desarrollo de propuestas en la parte de evaluación. En estas, como les digo, en estas videoconferencias, pues el objetivo era apoyar a los profesores con elementos críticos, con tips, con aspectos importantes y con puntos de vista y experiencias de los entregables que se tenían que entregar en cada uno de esos meses. Entonces, como les decía, en julio se hace la parte del taller y la parte de concientización. En agosto la videoconferencia tiene como foco la parte de lo importante de elaborar propuestas exitosas. En septiembre, cómo estructurar consorcios y redes, cómo escoger socios. En octubre, cómo alinear nuestra propuesta al FP7. En noviembre era qué es lo que toman en cuenta los evaluadores a la hora de decir si la propuesta continúa o no a la siguiente ronda. Y finalmente, en diciembre, es cómo acceder a esta plataforma, cómo someter, en qué tipo de calls, en qué tipo de tenders y cómo asegurarnos nosotros que la administración de nuestro proyecto realmente iba a terminar en tiempo y forma. En este bloque 2 de diciembre lo que buscábamos justamente era asegurarnos de que la propuesta quedara depurada y quedara lista para ser sometida tan pronto como los calls o los tenders del FP7 en el 2007 se abrieran. Y pues básicamente asegurarnos de que no hubiera ninguna duda, ninguna pregunta en ese sentido y de que las propuestas pues quedaran realmente terminadas. Pues de acuerdo al tiempo que me piden, básicamente esto fue lo que hicimos nosotros el año pasado. Creo yo que una cuestión muy importante es que todos esos esfuerzos y las experiencias que se tienen de grupos de investigación de manera fragmentada, pues realmente se pudieran institucionalizar, que existan redes, como decimos, donde sepamos nosotros quiénes son los investigadores, por ejemplo, del SNI, de la Asociación Mexicana de Ciencias, en dónde están, en qué campus, y acceder justamente a todo ese tipo de información que en ocasiones pero está fragmentado, está por rectorías o está por divisiones, básicamente. Entonces, creo yo que eso es algo de lo que justamente Neil e Isabel están trabajando duramente para que podamos todo el mundo facilitar este proceso de investigación y la información a los investigadores. No sé si tengan alguna duda. Sí. ¿Ustedes están pensando en replicar el taller en campus del sistema que no sea en Monterrey? Sí, de hecho las videoconferencias justamente las manejábamos ya sea presencialmente en Campus Estado de México o presencialmente en Monterrey, y teníamos sedes receptoras a través del sistema de las aulas activas, a través de un sistema muy realmente de bajo costo, que es a través de voz por IP.
Entonces, fue algo muy favorable para el proyecto. O sea, todas las videoconferencias realmente no las tuvimos presencialmente en Monterrey. Por ejemplo, las personas que invitamos pues estaban en Irlanda o estaban en Inglaterra o estaban en Brasil, cada uno estaba en su lugar de origen y nosotros utilizábamos de alguna manera pues las herramientas de ahí y utilizábamos la videoconferencia, pero realmente todos estábamos conectados desde nuestro propio campus, ¿verdad? Voy a cambiar mi pregunta. ¿Va a repetir el taller? Yo creo que este taller es precisamente un primer paso y definitivamente que ya sea Isabel como Neil estarán, yo creo que muy interesados en que este tipo de esfuerzos pues no quede en nada más en esta como un foro de dudas y preguntas, sino que realmente lo que queremos es que todos estos procesos tengamos más y de hecho es una de las estrategias de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo Tecnológico es lograr un determinado número de proyectos aprobados y exitosos en la Unión Europea, y justamente por eso es que Neil, que ha sido uno de nuestros héroes importantes con propuestas exitosas, pues es quien está liderando en este momento este esfuerzo por parte del tecnológico. No sé si Neil, de hecho, quiere tomar la palabra, contestar. Rápidamente. Ya está. Sí, este esfuerzo que estamos siguiendo es la continuación de lo que se empezó el año pasado, diría yo. Muchos de los talleres, videos que se hicieron, todos fueron transmitidos desde el Estado de México, se invitaron a los profesores en su momento, pero lo que estamos buscando es que toda esa experiencia quede en un repositorio para que el profesor que no tuvo oportunidad, pues tenga oportunidad de ver esos aspectos que hicimos. Esto es una continuación del mismo y bueno, la idea es continuar con este esfuerzo que hicimos el año pasado, durante este año, ya digamos tratando de materializar en propuestas y ojalá y aceptadas todo este tipo de proyectos que se hicieron. Gracias, Marta. Sí, Mercedes. Marta, respecto al número de proyectos, fueron 93 los que salieron en este taller. ¿Cuál sería el número probable de éxito de estos 93 que pudieran tener ya un apoyo por el marco número 7? Y después de ello, ¿cómo podrían involucrarse algunos profesores si quisieran incluirse en esos proyectos? Así es. De hecho, en estos 93, en estas 93 propuestas que se dieron de alta en el SharePoint, en realidad la mayoría, o sea, por decir algo, casi, por decir así, un 12% probablemente siguieron en desarrollo más estructurado. El resto fue muy bueno porque fueron proyectos semilla que están en gestación, y es importante porque siempre en el pipeline debe de haber proyectos que están siempre trabajándose. Yo, o sea, en ese momento se inició un proyecto que justamente trataba de abrir o de desarrollar una red de investigadores en donde se identificaran investigadores, por decir algo, investigadores estrella que tenían una red ya constituida en su área de conocimiento y que pudieran otros profesores ser involucrados o incluidos en esa red. Es justamente algo importante de lo que aprendimos de los consorcios de la Unión Europea, que no son Lone Rangers, o sea, que no son héroes solitarios, ¿verdad? O sea, son realmente proyectos con sinergias, con competencias donde se complementan las áreas de especialidad para un entregable
que aporta de forma sustantiva a la comunidad. Entonces yo siento que eso es muy importante, que es parte de lo que me imagino que también Neil está ya trabajando en ello, en identificar estas redes por los SNIs, por la Asociación Mexicana de Ciencias, por diferentes áreas de investigación, donde podamos invitar a otros colegas nuestros de diferentes rectorías para una determinada área de conocimiento, ya sea en educación, en economía, en ingeniería, en térmica, en mecatrónica, no sé, ¿verdad? Es importante. Medicina, mecatrónica, diseño, todo eso tiene que unirse para una propuesta exitosa. Lo que yo te puedo decir ahorita es de las 93 propuestas, que es un activo muy importante que se trabajó durante el año pasado, no tengo el dato de cuántas hayan subido propuestas, habría que cruzar esa información, no lo tenemos ahorita. Sabemos que hay 13 propuestas corriendo, pero no tengo de esas 93 cuántos de esos 13 sean las mismas. Lo que sí es de que ahorita estamos por enviar 30, de esas 93, ahora sí de esas 93, 30 propuestas para que se comiencen a trabajar como proyectos ya en forma. De la participación en los proyectos ya caminando, pues yo creo que está abierto, ¿no? O sea, finalmente ahorita las calls que se han cerrado han sido más del área de sistemas de información, de tecnologías electrónicas, y donde la labor que hemos hecho hasta ahorita pues es enviárselo a los profesores, ¿no? De los campus, también del país, cuando no encontramos la complementariedad aquí dentro del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, pues en cuanto empiecen a llegar, pues estaremos invitando a los profesores para que participen en ese tipo de proyectos. Y bueno, pues la idea es de que todos hagamos una red en el Sistema Tecnológico de Monterrey para empezar, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y nuevamente agradezco a Neil y a Isabel que me hayan invitado y les agradezco mucho su interés en la charla. Muchas gracias. Buenas tardes.